Sean bienvenidos, estimados estudiantes. En este video estudiaremos la parte 2 de la teoría de la unidad de circuitos eléctricos. Tenemos una fuente FEM, es un dispositivo como una batería o un generador que produce un campo eléctrico y por tanto puede originar que las cargas se muevan alrededor del circuito. Tenemos de circuito, tenemos la FEM, una resistencia interna de la FEM y una resistencia externa a la FEM que forma el circuito eléctrico en el cual se establece una corriente eléctrica I. Aquí vemos la variación del potencial. La FEM aumenta el potencial hasta chi. La resistencia interna hace que disminuya el potencial y la resistencia externa disminuye el potencial hasta cero. Tenemos la FEM, el voltaje de circuito abierto, es decir, el voltaje entre terminales cuando la corriente es cero. R, resistencia de carga externa de la batería. R, resistencia interna de la batería. El potencial en B menos A. El potencial también es igual a la FEM menos la corriente por la resistencia interna. Potencial también es igual a la corriente por la resistencia externa. Si igualamos las ecuaciones 1 y 2, tenemos que la FEM menos I por R es igual a I por R. Si despejamos aquí, la FEM es igual a la corriente por la resistencia externa más la corriente por la resistencia interna. Y tenemos despejando que la corriente es la FEM entre la resistencia interna más la resistencia interna. Si la resistencia interna es mucho menor que la externa, se puede ignorar la resistencia interna y tenemos que la corriente es la FEM entre la resistencia externa. Multiplicando por la corriente la ecuación 4 tenemos I por la FEM igual a I cuadrado por R más I cuadrado por R. I por la FEM es la salida total de la potencia de la FEM. I cuadrado por R, potencia perdida con calor Joule en la resistencia de carga. I cuadrado por R, potencia perdida con calor Joule en la resistencia interna. Tenemos el ejemplo 6, lo vamos a resolver en un video posterior. Tenemos un arreglo de resistencias en serie, una resistencia después de la otra, unidas una después de la otra. Tenemos la FEM acá. Todas estas resistencias se pueden hacer una sola, la cual se llama resistencia equivalente. Las resistencias, el arreglo de resistencias en serie, la corriente es la misma por todas las resistencias. El voltaje de la FEM es el voltaje en cada una de las resistencias, y la resistencia equivalente es igual a la sumatoria de todas las resistencias. Vamos al ejemplo 7. Arreglo de resistencias en paralelo. Vemos un arreglo de resistencias en paralelo, las podemos reducir todas a una sola resistencia llamada resistencia equivalente. El voltaje es igual al voltaje en cada una de las resistencias. Voltaje de la FEM igual a voltaje de resistencia 1, voltaje de resistencia 2, voltaje de resistencia N. La corriente es igual a la sumatoria de las corrientes en todas las resistencias, y el inverso de la resistencia equivalente es igual a la sumatoria de los inversos de cada una de las resistencias. Planteamos el ejemplo 8. Hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por su atención.